por concurso. Creo que habíamos concluido en ese tema, ¿verdad? Ahora veamos qué clases de órganos jurisdiccionales hay. Clases, fíjense, aparte es cómo se integran y aparte es clases que hay. Y vamos a ver, entre las clases encontramos primero los órganos colegiados, los órganos jurisdiccionales unipersonales. Escuchen bien, órganos jurisdiccionales unipersonales. ¿A qué se refiere eso de unipersonales? Pues se refieren que al frente del tribunal o del juzgado, como se le llame, solo existe un juez, o sea, una persona la encargada de administrar justicia. Claro, él tiene su personal auxiliar, como ya lo mencionábamos en otras ocasiones, hay un secretario o secretaria que le auxilia, hay oficiales, notificadores, comisarios, pero esas son funciones de auxiliatura. Ahora, la función de administrar justicia, la función de resolver los casos le corresponde al juez. Y en estos órganos unipersonales, uno, quiere decir que al frente del mismo solo hay una persona. Como toda organización o toda forma de los tribunales, pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene un órgano unipersonal? Bueno, una ventaja es que en primer lugar es económico para el Estado. Para el Estado es cómodo, o ¿cómo podríamos llamarle? Repitiendo tal vez, era económico pagar un solo juez que pagar varios. Entonces, es económico. Una de sus ventajas es eso, que es económico. Una segunda ventaja que encontramos, aparte de ser económico, es que es más rápido el trámite. ¿Por qué es más rápido? Porque el juez, como es uno, no tiene que consultar con nadie, no tiene que discutir con nadie en los procesos, sino solito él. Entonces es más rápido, es más rápido. Analiza, resuelve y ya. Entonces esas son las ventajas. Tiene sus ventajas, pero también tiene otra ventaja más. Para el órgano que lo escoge, o sea, el órgano encargado de escoger a los jueces, y como vimos en el caso de nuestro, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, es más fácil escoger un juez que varios. O sea, hay una selección más efectiva o eficaz en una sola persona. Así de simple. Una sola persona es más fácil. Para la Corte es más fácil en un grupo de 10 o 15 escoger a uno, que en un grupo de 10 o 15 escoger 3 jueces, como son los tribunales colegiados que ya mencionamos. Lo importante acá es que ustedes tengan en mente unipersonal, uno. Al frente está una sola persona que es el juez. ¿Cuál es su función? Ya le hemos mencionado, administra justicia. Esa es su función, administrar justicia con sus respectivos auxiliares, desde luego, ¿verdad? Aparte de eso, él, siendo una persona, no puede diluir la responsabilidad en nadie más. Solo él no puede decir, bueno, aquí no soy solo yo, también está el secretario. No, ellos solo son sus auxiliares. Él es la única persona que responde por lo que sucede en el tribunal. Es decir, la responsabilidad es única, es exclusiva de él. Esas son las ventajas que se le mencionan, ¿verdad? Responsabilidad, es rápido, no se discute, es económico para el Estado, pero también tiene sus desventajas. ¿Dónde están esas desventajas? Pues lo primero es que como es solo una persona, puede cometer errores en interpretar la ley. Y recuérdense, ya lo he mencionado, que en algunos tribunales de inferior categoría no necesariamente, algunos casos en que en los pueblos la mayoría de jueces, bueno, ahora casi no, pero la mayoría, poco tiempo atrás, eran abogados, eran estudiantes de derecho o personas que tenían un grado académico de nivel medio, porque no se iba nadie para allá. Entonces la preparación académica es un problema. Eso implica que pueda cometer errores en su función, interpretar incorrectamente la ley. ¿Por qué? Porque una persona que no estudia derecho, pues no conoce los métodos para interpretar. Los métodos que mencionamos, no sabe qué es el método gramatical, no sabe qué es el método lógico, qué es un sistema, la ley, no, desconoce todos esos puntos. Ya explicamos que la ley es un sistema para poder interpretarla. Eso puede fallar en un tribunal unipersonal de inferior categoría.
errores, equivocaciones se pueden dar. Además de eso, se pueden cometer delitos. No escuchamos mucho en las noticias eso, ¿verdad? O también en los mismos compañeros que estamos en este mundo encontramos que se pueden cometer delitos como juez. ¿Y cuáles son esos delitos? Pues los comunes es el cohecho y el prevaricato. Esos son los delitos que van en contra de la administración de justicia. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, mire, el cohecho es que la persona pida, el juez, el titular del órgano jurisdiccional, pida dinero o prebendas a cambio de fallar en determinado sentido. Es cohecho activo, porque él está pidiendo. Pero también hay cohecho pasivo, cuando a él le ofrecen, es cohecho pasivo, le ofrecen el dinero y él por ese dinero pues puede hacer algo indebido. Claro, por lo menos gracias a Dios creo que son los menos los que hacen eso, pero se ha dado. Ese es el cohecho. Pedir de dinero o dávidas o recibirlas a cambio de emitir resoluciones en favor de determinada persona o en determinado sentido, cohecho. El prevaricato, pues es cometer leyes, sentencias o resoluciones contrarias a la ley. Puede ser por ignorancia especialmente, el prevaricato muchas veces por ignorancia. Se emiten sentencias, se emiten resoluciones que no tienen absolutamente nada que ver con la ley. Se apartan totalmente de la ley. Eso es prevaricato. Y muchas veces este cohecho y ese prevaricato van unidos, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo le doy dinero y quiero una resolución, una sentencia en este sentido. Se dan los dos casos a la vez. Entonces es un problema eso. Además de eso, como les decía, errores. Errores se pueden cometer, son desventajas. Es un tribunal unipersonal. Pero a la par de esos tribunales unipersonales están los que se llaman colegiados. Cuando hablamos de colegiados, colegio, bastantes. Los tribunales colegiados están integrados por más de una persona, siempre o generalmente como son números impares. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, lo que sea, ¿verdad? Pero ese número impar, ¿por qué razón? Porque hay que discutir los asuntos, hay que discutirlos, y muchas veces alguno de los que están ahí en el tribunal, por ser colegiado, no está de acuerdo con el otro. Bueno, 2 votos en contra de uno, porque se da eso, no tienen el derecho a las personas a razonar que no están a favor de la interpretación que se está haciendo. Entonces siempre es número impar, toda la vida. Y ya mencionamos y leímos en la ley y en la Constitución que en el caso de la Corte Suprema de Justicia nuestra son 13, es impar. A la hora de discusión, pues serán los votos 7 contra 5, ¿verdad? O 6, perdón, 7 contra 6, perdón, que son 13. Por lo menos para que una resolución se haga por mayoría, así se le llama. Cuando hay alguna persona u otra que no esté de acuerdo y la mayoría vota, se dice por mayoría. Cuando todos están de acuerdo, se dice por unanimidad. Es decir, que todos están de acuerdo en la resolución. Esos tribunales colegiados se dan especialmente en las salas de apelaciones o tribunales de igual categoría que se le llaman. Esas salas de apelaciones lo leímos en la ley del orden judicial el otro día y vimos que están integrados por 3 personas. Las salas de apelaciones, un presidente y 2 vocales. Y vimos también cómo la Constitución señala que se eligen además suplentes, 2 suplentes por cada tribunal. Esos son los tribunales colegiados, no se les olvide, ¿verdad? Que también se llaman de doble instancia, y vamos a ver en qué consiste la doble instancia. ¿Qué ventajas tienen estos tribunales colegiados? La ventaja que tienen es que las resoluciones dan más confianza. ¿Por qué dan más confianza? Porque son 3 personas o 5 personas o más personas las que discuten y llegan a un consenso. A veces uno solito se pierde en el camino, discute y todo, y resulta que no encuentran la forma de resolverlo. Entonces, hay otros 2 más, tienen los mismos conocimientos jurídicos, la misma experiencia, y entonces van viendo cómo acomodan bien el fallo a la ley, cómo la interpretan correctamente, y si no hay un fallo, cómo la integran, como manda el artículo 10, para poner conocimiento de la Corte y que haga uso de su iniciativa de ley.
A eso se refiere los colegiados, ventaja. También hay otra ventaja y aparte de eso, de que da más, como digo, a las personas les da más seguridad, tiene la ventaja un tribunal colegiado que revisa, fíjense bien, revisa lo que hace un tribunal inferior. O sea, por el recurso del apelatio, ¿se recordarán ustedes la famosa apelatio? Ya vimos la apelatio, la apelación de hecho romano, a través de ellos llega ahí con ellos expedientes y las personas manifiestan que están inconformes por un fallo, pues ellos tienen también entre sus funciones revisar. Pero no se les olvide, además otro importante, cuando un tribunal colegiado se vuelve complicado para las personas interesadas en un fallo a su favor o de determinada forma, inducir al juez a cohecho o a prevaricato. No es lo mismo tratar de, llamémosle así, simplemente sobornar a un juez. No es lo mismo que hacerlo con 3, con 5, con 7, o en el caso de la Corte Suprema Alta nuestra, que está integrada por 13 personas. Ayer en las noticias, por ejemplo, escuchaba que con lo que está ocurriendo en Honduras, que en Honduras son 15 magistrados de la Corte Suprema. Pues imagínense qué problema sería para alguien que quiera sobornar para que inducir al juez al cohecho y al prevaricato. Entonces, elimina esa posibilidad de que haya cohecho y haya prevaricato. No se les olvide lo que es el prevaricato, lo que es el cohecho. Pueden irse los dos juntamente porque se puede dar simplemente. Entonces, certeza jurídica, hay 3 personas pensantes, 5 pensantes, analizan mejor la ley, se ajusta más al derecho. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Pues miren, la gran desventaja para el Estado es que es antieconómico. Al Estado le sale caro, así simple, pagar más de un juez en un solo tribunal. Pagar 13, pagar 5, pagar 7, pagar 3. Además, los tribunales de segunda instancia o las salas de apelaciones tienen un salario superior a los jueces. Con eso implica que todo es más caro todavía, una gran desventaja. La otra desventaja es que el proceso se vuelve un poco más lento. ¿Por qué se vuelve más lento? Porque hay que discutirlo. Hay que señalar días para discutir en los expedientes. Son 3, hay que escucharlos a los 3, ponerse de acuerdo. A veces no se puede en una sesión ponerse de acuerdo, hay que diluirla para otro. Alguno de los que están ahí pide que le den tiempo para volver a leer el expediente, para poder una mejor fallo. O sea, se vuelve engorroso, tardío. Lo contrario, el unipersonal que no tiene que discutir es más rápido. Pero no se recuerde, es más lento el trámite y las resoluciones que se dicten. Así también, para los órganos encargados, en el caso nuestro de primero las comisiones de postulación y segundo el Honorable Congreso de la República, eh, elegir, imagine usted la comisión de postulaciones, platicaba el otro día, que en la última oportunidad en la Corte Suprema participaron más de 800 personas. Para esa comisión de postulación escoger entre esas 800 personas 26, o en el caso de las salas de apelaciones, más de 1,200 personas, escoger 280 para llevárselo al organismo legislativo y que ellos elijan ahí. Es una situación bien complicada, bien difícil, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahorita con la elección de fiscal general para la comisión. Es difícil escoger. Claro, aquí la ventaja es que solo es una persona la que va a asumir, no son varios, pero sí participan varios y entre esos varios, como ustedes habrán escuchado, en la comisión de postulación escoge entre todos los 6 que cree y llena los perfiles para ocupar ese cargo tan importante. Y esa lista de 6 se remite, en este caso, al presidente de la República para que sea él quien designe entre los 6 la persona que considera en la que va a cumplir la mejor función. Eso esperamos también del país. A eso se refieren los tribunales colegiados. Pero además de esos tribunales colegiados, vamos a ver qué es lo que conocemos como única y doble instancia. Única y doble instancia, fíjense en esto. Única instancia. Quiere decir la única instancia que el proceso se tramita ante un solo juez y ahí termina.
no existe el recurso de apelación para que otro superior revise. Por eso se llama única instancia. No se les olvide eso, única instancia. El proceso lo conoce un juez desde su inicio hasta que termina. Esa sentencia que ya mencionamos, que la sentencia es el fallo final del juez por medio del cual se termina el conflicto de intereses, ahí termina la única instancia. ¿Qué ventajas tiene esta única instancia? Pues tiene algunas ventajas parecidas a los órganos unipersonales. Es un solo juez, es más rápido, no diluye responsabilidad, es más barato. ¿Qué desventajas tiene? Que las personas cuyo fallo no es favorable, pues se quedan siempre molestos y con la idea de que les no fue favorable porque no hizo correctamente las cosas, porque lamentablemente el recurso de apelación en esta única instancia no es permitido. Y no siendo permitido, nadie va a revisar lo que hicieron. O sea que también es un riesgo eso en cuanto a la escogencia de los jueces. Debe ser una escogencia muy rigurosa porque no va a haber quien revise lo que él haga. Es la única instancia. Contrario a eso está la doble instancia. Mire, las ventajas y desventajas, si ustedes ven, los unipersonales son los mismos de la única instancia, más baratos, más rápidos, menos problema de discusión con nadie, no se diluye la responsabilidad, o sea, es lo mismo. Ahora, la doble instancia, eso aquí sucede que el tribunal de primera instancia conoció un proceso, todas sus incidencias, llegó hasta la sentencia. Pero cuando las partes, porque las dos pueden no estar de acuerdo con el fallo, o una de las partes no está de acuerdo con el fallo, hace uso de los medios de impugnación. ¿Y cuáles son los medios de impugnación? Los recursos. Recursos o medios de impugnación son lo mismo. ¿Y para qué nos sirve un recurso? Para que otro tribunal de superior jerarquía revise lo que hizo el de menor jerarquía. En nuestro caso es el recurso de apelación, la famosa apelatio. Un tribunal de segunda instancia revisa lo que hizo el primero y si esta persona que es parte en un proceso no esté conforme, no quiere decir que al apelar vayan a cambiarle el fallo. Si el juez actuó correctamente, ahí se va a quedar. Si no está bien, pues habrá que cambiarlo. Pero eso de que porque a mí no me parece, voy a apelar. Pues lo que ocurre muchas veces es que cuando uno utiliza esos recursos de apelación y no tiene la razón, sale perjudicado porque tiene que pagar lo que ya mencionamos el otro día, las costas procesales. Las costas procesales. O sea, los gastos en que se va incurriendo, porque el recurso de apelación implica movimiento a otro tribunal, presentación de memoriales, audiencias, y eso genera gastos para las partes. Y quien pierde tiene que pagar todo eso. Lo vimos en las costas procesales. ¿Qué ventajas tiene la doble instancia? Las mismas que los órganos colegiados, las mismas ventajas, hay certeza jurídica, personas están más contentos con el fallo, se ajusta más a derecho. Eso es lo que la gente tiene en su mente, que un tribunal colegiado, como son más de dos, le van a fallar mejor. Las mismas ventajas, digamos, las desventajas son las mismas, ¿no? Como es un tribunal colegiado, el que revisa lo que hizo el unipersonal es más caro para el Estado, es más lento en sus resoluciones, se diluye la responsabilidad porque hay que reunirse para discutir cada caso en particular. Y eso implica que el tiempo va corriendo y los procesos se alargan. Eso es las desventajas que tiene el órgano colegiado, que es de doble instancia. Y nuestra ley reconoce la doble instancia. No encontramos. Leamos, ¿quién me ayuda ahí? Con la ley del organismo judicial en el artículo 59, 59. 59, jóvenes, ¿quién me ayuda? Instancias. ¿No puedo leer, licenciado? Me dejemos a Jamie que había empezado y después me ayuda María B. A ver, Jamie. Artículo 59. Instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Qué chiquito. No hay que preocuparse. Es decir,
Quiere decir que en Guatemala no hay más de 2 instancias. Primera instancia que conoce el proceso desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Terminó, una persona está inconforme, se permite la apelación, se presenta el recurso y se eleva, dice uno, ¿verdad? Se eleva, ¿por qué? Porque el tribunal de segunda instancia que lo va a revisar está en la jerarquía superior. Entonces se eleva al tribunal superior. Ese tribunal superior va a revisar motivos de su inconformidad. Un momentito, Emerson. ¿Cuáles son los motivos de inconformidad para conocer de nuevo el asunto? A eso se refiere en las 2 instancias. Y no se les olvide, por regla general es que la segunda instancia es un tribunal colegiado. La primera instancia es un tribunal unipersonal, aunque en la actualidad en materia penal hay tribunales de primera instancia que ya son colegiados. Sí, Emerson, ¿le escucho? Licenciado, esto es lo mismo que el recurso de... No. Mire, en el programa hay un tema que se llama de medios de impugnación o de recursos. Y vamos a diferenciar en su momento que es un recurso de revocatoria, que es un recurso de reposición, que es un recurso de apelación, que es un recurso de nulidad, y hay un recurso extraordinario que se llama casación. Eso vamos a llegar ahí, vamos a explicar en qué consiste cada uno, pero para que se dé la doble instancia, el recurso único es la apelación. Los recursos que usted menciona existen y sí son de utilidad en los procesos que se ventilan en los tribunales, pero para que se dé la doble instancia que menciona el artículo 59, que dice que no hay más, eso se refiere exclusivamente a la apelación, la apelatio. Y vamos a ver también eso en su momento, el recurso de casación, esa no es otra instancia, porque uno dice, mire, primera instancia conoció, terminó la primera instancia y yo apelé, entonces se va a segunda instancia para que conozcan, pero dice, pero después procede la casación y es otra tercera instancia, no. Vamos a ver en su momento cómo el recurso de casación es un recurso muy muy riguroso, muy delicado para tramitarlo y no constituye otra instancia, en la misma ley lo regula, y vamos a ver los principios por los cuales no constituye una tercera instancia. O sea, solo 2 instancias. La revocatoria sí existe y la vamos a tener en su momento. ¿Hay alguna duda hasta ahí en lo que son los unipersonales y los colegiados, la única y la doble instancia? Ahí tienen una ventaja, que las ventajas y desventajas de un órgano unipersonal son las mismas de la única instancia. Las ventajas y desventajas de un órgano colegiado son los mismos de la doble instancia. Lo agotan de la misma manera. Ahí están las ventajas y desventajas, son exactamente las mismas. ¿Estamos ahí? ¿Sí me han entendido ese tema? Para que sigamos. Sí, Lic. Sí, licenciado. Bien, Nuria. No hay nadie más. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema que se llama de los principios. Fíjense bien, principios de cómo se organizan los tribunales. Principios. El principio básico. Ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Decimos que nuestro sistema es democrático, republicano y representativo. Ya hemos mencionado que en nuestro sistema hay 3 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ya hemos mencionado que entre ellos no hay subordinación alguna. Son totalmente independientes, cada quien en su trabajo o en las funciones que la Constitución le ha asignado. Pues es uno de los principios fundamentales de la Administración de Justicia, la independencia. Ya hemos leído varias veces lo relativo a la independencia judicial. La Constitución es clara. Nos señala la independencia en la que dice que corresponde únicamente a quién, a la Corte Suprema de Justicia, administrar justicia. Y no solo que se administre, sino que se cumpla, que se ejecute lo juzgado. Y de una vez dice la Constitución que ningún otro organismo del Estado puede intervenir en la administración de justicia. Es un principio básico para que funcione nuestro sistema de derecho. ¿Eso dónde lo encontramos? Pues primero que nada lo encontramos en el artículo 203. Perdón, creo que estamos primero antes. ¿Alguien se recuerda qué artículo mencionamos
¿Quién se recuerda por ahí? No. Bueno, leamos el 203 que ya lo hemos leído, pero ahí está el principio de independencia. Recalquemos el principio de independencia y después vamos a recordarnos del artículo ese que se refiere a la división del Estado en los poderes que ya conocemos. 203, Constitución. Sería el artículo 141, soberanía. Muy bien, Eric. Perdón. Y... Ese sí. no lo recordaba de momento, gracias. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Gracias, Eric. Señálenlo ahí. Ahí empieza el principio de la independencia del organismo judicial. Ahí está claro. Independencia. En el 141, gracias, Eric. Sinceramente no me recordaba. Pero vamos a dar un poquito de tiempo a ver si regresa ahí, pero gracias por auxiliarnos. Ahora leamos el 203 para reafirmar ese principio de independencia. ¿Quién nos ayuda ahí con el 203? Alguien creo que ahí había pedido la palabra. Sí, buenas tardes, licenciado. Artículo 203 de la Constitución Política. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por las demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Víctor Augusto. Ahí está, mire, independencia. Si ustedes llevaron la lectura, recalcan la independencia. Empezamos en el 141, como bien lo señaló Eric, pero nos remite al 203. Y en el 205 nos vuelve a hablar de la independencia, pero no solo funcional, así no solo en cuanto a resolver casos, nos habla también de su independencia económica. El organismo judicial tiene que tener una asignación dentro del presupuesto del Estado para que pueda funcionar correctamente. Y también nos habla de algo importante, lo que es la selección del personal. La Corte Suprema de Justicia tiene la independencia de escoger a sus jueces y a todo su personal auxiliar. Ya mencionamos quiénes son los personales auxiliares. Secretarios, secretarias, oficiales, notificadores, comisarios, todas las personas, todos los que están ahí, ese engranaje le corresponde a la Corte escogerla. Es una de sus atributos en cuanto a su independencia. Leámoslo en el 205, la independencia, van a ver que habla no solo de resolver, sino también la económica y su selección de personal. ¿Quién nos quiere ayudar ahí con el 205? A ver, Ediberto, ayúdenos. Artículo 205. Garantías del organismo judicial. Se instituye como garantías del organismo judicial las siguientes. A. La independencia funcional. B. La independencia económica. C. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y D. La selección del personal. Gracias, Edilberto. Ahí está, mire. Que no se les olvide, si ustedes llevan sus apuntes, pongan ahí, artículo 141, 203 y 205, independencia. Independencia, ahí está claro, es independiente. Ahora, la autoridad es otro de los principios
perdón, antes que me vaya, también estos principios de la independencia, ya me lo he leído y lo recuerdan ustedes y lo pongan ahí porque pueden volver a leerlo, y lo encontramos en la ley del orden judicial y lo vimos en el artículo 51, 52 y 57. Apúntenlo para ver su lectura, para su mejor comprensión. Ahí están los principios ese de la independencia. El otro principio es la autoridad. ¿A qué se refiere ese principio de la autoridad? Bueno, que la ley, no solo la ley se aplica a todos los que vivan en el país, todos los que estén acá, nacionales y extranjeros, sino que también sus resoluciones tienen que ser respetadas. Si no, no tendría sentido. Imagínense ustedes que el juez emite una sentencia o un tribunal colegiado o la corte y las personas no me importa lo que os digan. Ahí está. No se puede. Ese principio de autoridad o de imperio de la ley que también se le llama. ¿Y a dónde nos vemos con ese imperio de la ley? Pues leámoslo de nuevo. Artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Quién más nos ayuda? Artículo 5. Pues, ¿nadie nos quiere ayudar? Vamos, licenciado. Artículo 5. Ámbito de la aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, gracias. Ahí estamos. Eso quiere decir que se extiende a todos. Ya vimos en qué casos se aplican las normas internacionales, lo citamos el otro día, cuando hablamos en el caso del locus reginatum, de la ley de la territorial ley y la ley del domicilio, ¿se recuerdan, no? La personalidad de la ley que acompaña a la persona, que somete a la persona, también lo que vimos en relación con lo que son los actos y contratos. Pero de ahí, recuerden bien, la ley se aplica a todas las personas que estén en el territorio nacional, independiente que sean nacionales o extranjeros. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, aparte de eso, vamos a ver lo que es la jerarquía. La jerarquía ya la leímos. ¿Sí? Superior e inferior. A eso se refiere. Es decir, hay unos tribunales que están, por eso es de alzada, o sea, arriba que otros. Y en nuestro caso, escuchen bien esto, en nuestro caso, ¿cómo estamos? Si lo vemos de arriba hacia abajo, jerarquía vertical, encontramos primero a la Corte Suprema de Justicia, de la jerarquía. Después de la jerarquía de la Corte Suprema de Justicia, en esa misma jerarquía encontramos aquí a las salas de apelaciones, tribunales de igual categoría. ¿Cuáles son los tribunales? Pues el de lo contencioso, el de cuentas, de femicidio, esos tienen la misma categoría de salas de apelaciones. Después de las salas de apelaciones hacia abajo, jerarquía, encontramos a los jueces de primera instancia. Ya vamos a ver entre poco que hay penales, civiles, laborales, sí, vamos a ver qué se dedica cada uno. Y después, todavía abajo hay otros más, que son los jueces de paz, ¿verdad? Hasta abajo en la jerarquía. ¿Y dónde encontramos esa jerarquía? Artículo 58 de la ley del organismo judicial. ¿Le damos una leidita? ¿Quién nos ayuda? Buenas tardes, Liz. Con gusto le ayudo. Va, estamos ahí, le ayudamos. Le escuchamos, perdón. 58. Jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio. Se distribuye en los siguientes órganos. A. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. B. Corte Suprema. C. Magistratura coordinada de la jurisdicción de menores de los tribunales de menores. D.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tribunal de la Segunda Instancia de Cuentas. F. Tribunales militares. G. Juzgados de primera instancia. H. Juzgado de menores. I. Juzgado de paz o menores. J. En los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Gracias, Marilyn. Ese es, si ustedes lo ven, de superior a inferior, vertical. Ahora pueden tomarlo también al revés, pero no hay ningún problema. Primero los jueces de paz, de abajo. Arriba los jueces de paz están los de instancia, después de instancia arriba están las salas de apelaciones, los tribunales de igual categoría y más arriba la Corte Suprema. O sea, a la hora de un examen no importa si lo ponen vertical hacia abajo o vertical hacia arriba, no hay ningún problema. Ya vamos a conocer también la que es la jerarquía, la competencia horizontal, que es distinta. Bien, pero también tenemos que tener presente que así como tienen su jerarquía, así como tienen su independencia, así como tienen su autoridad, también los jueces y magistrados son responsables en sus funciones. El hecho de que lo nombren a uno juez o lo elijan magistrado, no quiere decir que haga lo que quiera, no. Él es responsable de las funciones que le han asignado y tiene responsabilidad de 3 clases. Una administrativa, que también se llama disciplinaria, una civil y una penal. ¿A qué se refiere cada una de esas? Disciplinaria o administrativa, el juez es el jefe máximo del tribunal. Él es el responsable de lo que ahí suceda. Él debe tener el orden en las personas que le auxilian y el respeto a las personas que llegan y también entre los mismos compañeros. Él debe estar atento de lo que ahí sucede. No puede diluir su responsabilidad en otra persona. El secretario, si bien es cierto, es su principal auxiliar, como dicen normalmente, su mano derecha, tampoco le puede dejar que haga lo que quiera. El juez es el responsable, y el magistrado también, encargados del orden, y tiene que poner el ejemplo. Si el señor juez o el señor magistrado, imagínense ustedes, llega en estado de ebriedad, porque se ha dado algunos casos, se han dado, por eso le menciono eso, pues ahí no le está dañando a nadie en particular, me refiero a las personas que ejercen, que están ahí llevando un juicio, ¿no? Lo de llegar esta ebriedad no le molesta a ellos. No es un delito, pero sí es una falta grave por la que puede ser destituido. Le inician un procedimiento disciplinario, pueden sancionarlo por X días con o sin goce de sueldo o destitución. También él tiene que dar el ejemplo, no puede permitir también que el personal llegue también así. Tiene que llegar presentable. Si ustedes ven el juez, ¿cuál es la imagen del juez? Una persona bien vestida, con su traje formal. Esa es la imagen que tenemos de los abogados y de los jueces. Ustedes no lo ven en ninguna otra profesión. Si son observadores se dan cuenta. ¿El médico qué carga? Pues él anda vestido de blanco, de celeste, de negro, según su especialidad. Pero si ustedes ven, no es un traje formal. Ellos usan sus batas y sus zapatos cómodos, ustedes los ven. Un ingeniero, bueno, si es un ingeniero agrónomo, ¿cómo lo van a encontrar? Con pantalón de lona, con botas, en el campo, ahora con camisas vaqueras, sombrero. El agrónomo no va a andar en el campo con un traje. Un ingeniero civil pues anda en similares condiciones. O sea que si ustedes ven, el abogado, el juez, va intachable. Y no solo él, el personal tiene que ir así. Hay normas éticas en los organismos del Estado y especialmente en el mismo judicial. No se puede permitir que lleguen a trabajar en pantalón de lona, con camisa a cuadros, con tenis. Esas son faltas disciplinarias que lo sancionan. Incluso
Hay normas que prohíben que algunas damas lleven los vestidos demasiado cortos o las blusas transparentes, porque no llegan a exhibirse, llegan a trabajar. No es un lugar apropiado para eso. ¿Y qué sucede? Pues hay normas que les sancionan. Quizá la primera vez puede ser un llamado de atención. Si persiste un acta para mandarla al régimen, que se llama así, régimen disciplinario, y ahí que vean qué sanción le ponen, pues. Ya, esa es una responsabilidad que tiene el juez y todo el personal. Todo el personal. Así de simple. Pero también hay responsabilidad civil. Les mencionaba hace un rato la responsabilidad civil. ¿A qué se refiere la responsabilidad civil? Pues el juez, en sus resoluciones, fíjese bien, la primera es conducta del juez, ¿verdad? Conducta. En la otra, en sus resoluciones, en lo que escribe ahí, puede dañar a las personas, responsabilidad civil, por negligencia, por imprudencia, por impericia. Puede fallar mal. Esos son los casos de los tribunales unipersonales, donde no hay doble instancia. Puede incurrir en eso. Y una persona particular afectada puede demandarlo porque le causó daños y tiene que reparar esos daños civiles. Y bueno, él no es el juez, sí, pero el hecho que sea bueno quiere decir que sea el todopoderoso y resuelva como quiera. No, no, no. Usted es responsable y puede responder con su salario y con sus bienes si las cosas las hace mal, porque se supone que usted está preparado para esta función. Usted estudió para esta función, se graduó e ingresó a la Escuela de Estudios Judiciales y aprobó el curso para ser juez. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que usted resuelve. Y no sé, yo les dije una vez, se los dije, en estos casos, cuando los jueces están frente a los expedientes para resolver, los jueces ahí no tienen corazón, ahí lo que tienen es una piedra, ahí no puede ponerse de sentimientos de nano, no puede decir, es que pobrecito, lo voy a afectar, mejor resuelve de otra forma. No, no. El juez es imparcial. Interpreta la ley como le ordena la ley judicial. Si no interpreta porque no hay ley, la integra y falla. Ya le hemos leído el artículo 15 que le obliga a resolver. Entonces, si resuelve mal, por negligencia, por imprudencia, o porque no es un perito en la materia y se metió a hacerlo, él responde por daños y perjuicios. El juez necesita auxiliares en su función porque no lo sabe todo. Habrá procesos en los que él necesita auxiliarse de un ingeniero para que le hable su proceso que están discutiendo el problema de una construcción. Él no es experto en eso y aunque fuera ingeniero no está contratado para eso. El problema de lesiones, él tendrá que auxiliarse de médicos, el servicio médico forense en la actualidad, pero si él no lo hace, se cree él que sabe también de medicina y que lo sabe todo, y falla mal, pues causa daños a las personas y tendrá que responder por ellas desde el punto de vista económico. Por eso se llama responsabilidad civil económico. Pero también hay penal, es lo que les explicaba hace un rato, que puede darse el cohecho, el prevaricato, también puede emitirse resoluciones violatorias a la Constitución. ¿Qué sucede ahí? Hay delito. Entonces, si hay delito, ¿qué pasa? Pues habrá que iniciar el proceso penal al juez o al magistrado que corresponda. Solo que no olvidemos que en el caso de la responsabilidad penal hay una figura que se llama antejuicio, y que un juez, un magistrado, no se le puede iniciar el proceso inmediatamente, tiene que hacerse un estudio para ver si los hechos que le digan son o no, o pueden ser o no delitos para iniciar un proceso. ¿Y el antejuicio dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en la Constitución. Es una garantía que no va a estar molestándolo a cualquiera también. Yo voy a iniciar un proceso penal por ese juez porque no me agrada como resuelve o me va a resolver mal y antes de que me salga mejor inicio un juicio penal. No. Hay una figura del antejuicio para todos los jueces y magistrados, sin importar en qué ramo estén trabajando o dónde ejerzan su función de administrar justicia. Leamos creo que es 206, me parece, de la Constitución, 206, que habla del antejuicio. Sí, licenciado. Por favor, Carol.
Artículo 206. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si al lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. Gracias, Carlos. Ahí está, mire. No es nada más de que yo estoy seguro que aquí hay un delito. Y como hay un delito, voy a ir a poner una denuncia en contra del juez para que lo investiguen y ya. No, ustedes habrán escuchado que plantean antejuicio. En las noticias estamos viendo constantemente que plantean antejuicios en contra de jueces y magistrados. Es porque la persona cree que el actuar del juez o su conducta encuadra en una figura delictiva. Bueno, habrá que analizarlo. Se nombra un juez pesquisidor, se le llama, o un magistrado pesquisidor, o el Congreso de la República, una comisión pesquisidora, para que hagan las indagaciones primero. Hay que ver si realmente es un hecho delictivo, porque si no lo es un desgaste para los organismos del Estado, y al final, no, ¿verdad? No había nada, entonces no hay que ver eso antes. Si es, con mayor razón, habrá que hacerle, seguir el proceso, y si es culpable, pues sancionarlo, porque él no está ahí para que haga lo que quiera, y menos en cuestión de delitos, por el cohecho, por ejemplo, no. Él puede querer ganar mucho dinero, pero el que quiera ganar mucho dinero no quiere decir que pueda prestarse a cosas anómalas. Para eso tiene un salario. Ahora, si el salario no le parece, porque para él es muy poco, pues que busque otro trabajo en otro lado. Así de simple. No puede él justificar que porque gana poco, o bueno, no. Usted aceptó las condiciones, si el salario para usted no era favorable y eso le hace pensar en que usted va a cometer aquí cohecho, está equivocado. Ahí es un problema, y no solo es la sanción penal de que ya lo condenaron porque cometió dicho cohecho, sino que también le inhabilitan. Mire, Emerson, perdón, sí, Emerson, mire, ¿dónde le pueden pagar más? Mire, Emerson, pues lo que pasa es que depende de la posición en que está la persona, porque, por ejemplo, yo puedo decir como profesor universitario, a mí me pagan bien, gracias a Dios, no necesito ir de juez, porque de juez me pueden pagar lo mismo o menos. Para otra persona puede decir, mire, yo soy juez y tal vez me pagan un poquito menos de profesor universitario, pero me siento mejor aquí, estoy más a gusto y hago las cosas que quiero. O sea que eso es algo, como llamámosle, bien difícil para las personas. Permítame un segundo, jóvenes, permítame un segundo. Perdón, Juanes, me interrumpió uno de mis hijos con un asuntito ahí que para él es importante también. Bien, entonces decía, el hecho de decir dónde me pagan más, por ejemplo, que hay que valorar realmente solo lo económico. Es decir, por decir, bueno, a mí me pagan por decir 5,000 quetzales, ya estuvo. Pero hay otras cosas que también complementan los salarios. Un horario es una ayuda, un lugar ameno donde trabajan, donde tiene todo, le dan todo lo que necesite, su material para trabajar, una computadora, su silla, su escritorio, todo, teléfono, o sea, todo eso hay que verlo. Puede decir, bueno, a mí me paga mejor si me voy al Ministerio Público, puede ser que ahí el salario sea mejor, pero puede ser que el horario sea más estresante, puede ser que le toque correr más, y dice, no, la verdad es que mejor me hubiera dado de juez, ahí hubiera estado más tranquilo. O sea, eso de dónde pagan más es una cuestión, claro, hay una escala de salarios que han establecido de acuerdo a lo que uno hace, a los parámetros, pero eso también es parte subjetiva de la persona. Yo puedo estar muy contento con la universidad me pague. Para otro puede decir, la universidad, ¿cómo se conforma con tan poco que le paga la universidad? U otro puede decir, ¿qué tanto le paga la universidad para lo que hace? O sea, eso es muy subjetivo, Emerson. Pero creo que la ventaja es que si queremos conocer los salarios de profesionales, pues no tenemos ningún problema, entramos a la página del Estado y ahí vemos los salarios. Ya ven, ahorita
hace unos días había un problema, no sé si se dieron cuenta en las noticias, que el presidente saliente del Honorable Congreso quería que los quitaran de guatenóminas para que no, o sea, la gente no se enterara cuánto ganan ahí o cuánto sus asesores especialmente. No sé si se dieron cuenta ustedes eso, que fue un problema ahí entre ellos mismos de los señores diputados y al final retrocedieron eso porque no puede sacar nadie de guatenóminas y ahí están los salarios de todos los empleados del Estado, cuánto gana de acuerdo al puesto que tiene. ¿Estamos ahí más o menos, Emerson? Sí, muchas gracias, licenciado. Bien. Bueno, entonces ahí no se les olvide 3 clases de responsabilidad disciplinaria que afecta directamente el orden, la estructura, la tranquilidad del tribunal. Civil es porque en lo civil puede causar daños sin ser un delito, pero le causa daños a las partes. Y lo penal es que la conducta del juez o magistrado encuadra definitivamente en un hecho delictivo. En estos casos de lo penal procede el antejuicio. En lo civil no hay antejuicio. Tampoco lo hay en lo administrativo o disciplinario, ahí no, ¿verdad? En lo penal sí, porque es una figura delictiva, porque también las consecuencias que son terribles en lo disciplinario, porque se han despedido. En lo civil hay que pagar los daños que se ocasionaron, pero lo penal no solo lo condenan a un delito por el delito que cometió a prisión, sino que además de eso lo inhabilitan. Una persona que como juez estuvo presa, no le da trabajo en ningún lado nunca. ¿Quién le va a confiar? Nadie. O sea, las consecuencias además quedan sus antecedentes penales, como decimos nosotros normalmente, manchados de su conducta. Va a sacar antecedentes penales, ahí sale, ¿va? Que está sujeto, que estuvo sujeto a un proceso y fue sancionado. Claro, los antecedentes, como se dice normalmente en la práctica regional, se pueden limpiar, sí, pero si se pide un informe detallado de toda su conducta, van a ver que aunque los antecedentes salgan limpios, hay un historial que se lo puede certificar a cualquiera y puede decir, mire, sí, pero hace 10 años, hace 15 años, él cometió tal delito y fue sancionado, que ahorita esos antecedentes ya están limpios porque ya transcurrió el tiempo que dice la ley y ya no hay problema, pero él hizo eso. O sea, es el problema. Que no se les olvide en ese tipo de conductas en cuanto a lo que es la responsabilidad disciplinaria o administrativa, civil y penal. Aparte de eso, ya hemos mencionado que ¿quiénes son los titulares de un órgano jurisdiccional? Los jueces. Los jueces son los titulares, son los responsables, como acabamos de señalar. Ellos son los que administran justicia, los que tienen que responderle a la gente sus pretensiones, sí o no, pero tienen que resolverle, ¿verdad? Ya vimos el artículo 15. Pero se dan circunstancias en las que el titular del órgano jurisdiccional, el juez o el magistrado o los magistrados, no pueden conocer un caso específico. Fíjense en eso. Puede darse el caso que los jueces o los magistrados no puedan ejercer su función. ¿Por qué? Porque hay dudas de su función, hay dudas o tiene intereses, está involucrado su familiar en el asunto, puede ser también que tenga parentesco con cualquiera de los otros que participan en un juicio, también puede ser, eso se llaman impedimentos. Los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Cuando un juez o magistrado tiene impedimento, debe excusarse de conocer. Dice, no, yo tengo impedimento, no puedo conocer aquí, presento mi excusa. Y claro, pues se excusa y si la excusa le avisan a las partes y dicen que sí es cierto, pues el proceso se lo pasan a otro juez. No porque el juez se excusó y ya nadie va a resolver, no, se excusa. Pero cuando hay causa de que el juez se excuse y no lo hace, él sabe muy bien. Y las partes también lo saben. Entonces se da lo que se llama la recusación. Escuchen bien eso. Impedimentos y excusas, el juez. Tiene impedimento y se excusa. No se excusa, pero tiene impedimentos. Tiene motivo de excusa y las partes lo recusan. Recusación. Eso lo encontramos en la ley del orden judicial. ¿Quién nos ayuda con la
Son circunstancias, antes de que vean, son circunstancias que ponen en duda la función del juzgador cuando no se excusa. Cuando él se excusa, pues está consciente de que hay causas que le obligan a no conocer para no incurrir en problemas de responsabilidad administrativa, civil o penal. Veamos ahora el 122. ¿Quién me ayuda con 122? Ley del organismo judicial. Sí, licenciado. A ver, Carol, ayúdenos, Carol. Gracias. Después nos ayuda Dilberto en la siguiente. Sí, Carol. Artículo 22, impedimentos. Son 122. impedimentos. No, perdón, Carol, 122. 122 de ley del organismo judicial. Sí, quizá yo le escuché mal, solo le escuché 22. Usted empezó bien. Tal vez yo le escuché mal, por eso le recargué 122. 122 impedimentos. Así es, ahí vamos, Carlos, gracias. Bueno, licenciado. Dice, son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. Inciso A, ser parte en el asunto. Inciso B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Inciso C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Inciso D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Inciso E, ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel. Inciso F, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G, ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. Inciso H, haber conocido en otra instancia o en ocasión en el mismo asunto. Gracias, Carol. Esos son impedimentos. El juez, si está en esto, él no puede conocer el asunto. Manifiesta a las personas, al demandante y al demandado, o al sujeto activo y sujeto pasivo, que él no puede conocer porque tiene impedimento. Mire, yo tengo interés en ese asunto, o yo fui abogado de uno de ustedes en su momento, o si yo dicto un fallo, lo van a ustedes a apelar y el juez superior es mi hermano. No se puede, ¿verdad? Va a ser un problema. Así de, oh, mire, está demandando a mi familiar o mi primo, yo no puedo participar ahí, tiene impedimento. Y decíamos que como consecuencia también hay causas de excusa. Y las excusas están en el 123. Ahí nos ayuda Edilberto. Artículo 123. Excusas. Los jueces deben excusarse de otros casos siguientes. A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con algunas de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C. Cuando el juez viva en la misma casa de algunas de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. E. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatorios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. F. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o este de aquellas. H. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, hermanos o alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito
del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o cualquiera de sus parientes mencionados, y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. J. Cuando el juez antes de resolver haya extremado opinión en el asunto que se ventila, cuando el asunto pueda resultar o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. K. Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tenga enemistad grave con alguna de las partes, se presume que haya enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez y éste a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de uno de los mencionados en este inicio en las causas criminales. La acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación, ni de excusa, ni de magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiese iniciado, sino desde el momento en que se declarare que haya lugar a formación de causa. Solamente. Gracias, Gilberto. Es un poquito largo, lo cansé ahí, pero es bueno que sepamos que esos son los impedimentos y las excusas por lo que el titular del órgano jurisdiccional no puede conocer un caso. Él tiene independencia, ya lo vimos, tiene responsabilidad, tiene jerarquía, pero no debe en ningún momento olvidar que puede estar influido en si buscan a fallar mal. Miren, si mi hermano está sujeto, oiga un momentito de Emerson, si mi hermano está en un proceso y yo soy el juez, pues no voy a fallar en contra de él. O póngase que yo tenga una enemistad con mi hermano, lo voy a afectar. Entonces lo correcto es que me excuse, porque yo tengo impedimento ahí. Eso es lo normal que se haga siempre. El juez es una persona imparcial, una persona que razona, una persona que tiene preparación académica, no puede prestarse a ese tipo de circunstancias. Esas son las causas de excusa y los impedimentos. Permítanme un segundo. Sí, Emerson, ¿le escuchamos? ¿Usted levantó la mano? Una consulta, la recusación prácticamente son las mismas de Eso, los a eso vamos. Entonces le decía yo, gracias Emerson. Mire, está el impedimento y está la excusa. Usted es el titular, usted es el tribunal, y usted está consciente que tiene impedimento. Está consciente de que hay motivo de excusarse y no lo hace. No lo hace. ¿Qué me queda a mí? ¿Que soy el demandante o que soy el demandado? No puedo yo permitir que usted siga conociendo en ese caso, porque sabemos todos que usted en su apreciación subjetiva, ¿no? En su opinión subjetiva, va a fallar de una forma que no es la adecuada. Entonces, ¿qué me queda? La ley me da la otra opción que usted bien mencionaba, Emerson, recusar al juez. Entonces el juez, mire, usted tiene impedimento, o usted tiene causa de excusa, y no lo hace. Se debe esperar que lo haga, porque usted es una persona imparcial, una persona, un profesional del derecho. Tiene que hacerlo, pero uno lo hace. Es decir, yo no lo hago. Yo aquí, ¿quién va a saber que yo tuve problemas con él? ¿O quién va a saber que este no es mi amigo? ¿Quién lo va a saber? No, claro que sí. Recuerden una palabra muy cierta, no hay, una frase muy cierta, no hay nada oculto bajo el sol. Así de simple.
Y alguien lo sabe, alguien lo dice. Por eso, cuidado con lo que hagan toda la vida, porque no hay nada oculto bajo el sol. Entonces ahí está la recusación. ¿Y dónde encontramos la recusación? En el 125. ¿Quién nos ayuda con el 125? 125 jóvenes. Oyolek. Vaya, escuchémoslo, Emerson. Dice las excusas y recusaciones recusación son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se tratara de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate, pero si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente, se impondrá al recusante una multa de 500 a 1,000 quetzales. Por no corresponderles conocer de fondo el asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozcan una recusación. Gracias, Emerson. Pues ahí estamos, ¿no? Son circunstancias que evitan que un juez conozca o que hace que un juez se separe del conocimiento de una causa. Lo normal es que él lo haga sin que nadie. Uno debe confiar plenamente en los órganos jurisdiccionales. Mire, yo tengo interés en esto. Bueno, no decir, oye, mira, somos amigos, ayúdame aquí, ¿quién va a saber que sos mi amigo? Alguien lo sabe. Y el problema es que si no se excusa, lo van a recusar. El problema es que aparte de recusarlo, todo lo que hizo es nulo si se llega a demostrar que es cierto. Y además de eso le pueden poner sanciones económicas. ¿Vale la pena eso? No. Solo desgastamos al organismo judicial y nos desgastamos nosotros como jueces, cuando somos jueces. La gente se le pierde confianza. No, el juez hace las cosas indebidas. Y empieza, y cuando llega a terminar su periodo, simplemente ya no lo vuelven a contratar. Dice, no. O sea que debemos tener cuidado cuando uno tiene aspiración. No solo en eso, también como abogado litigante debe cuidarse porque no sabe uno cómo va a encontrarse a 5, 10, 15 años, 20 años. Ustedes habrán escuchado la frase esa, a toda persona lo alcanza su pasado. Y es cierto, a todos nos alcanza nuestro pasado. Pues ¿cómo es eso? Vamos a dar un ejemplo sencillo, para que entendamos qué es eso de que a todos nos alcanza nuestro pasado. Hoy estamos, por ejemplo, en 16, ¿no? Sí, hoy 16 de febrero, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, licenciado. Correcto. Hoy 16. Nos señalan el examen para ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos el primer parcial? El 21 de febrero. ¿Qué sucede? Lunes 21. El otro lunes. ¿Qué sucede? Si ustedes estudian bien, hoy, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y hagan el examen. Y ganar. ¿Qué pasó ahí? Los alcanzó su pasado. El pasado de hoy los alcanzó allá. Ganaron porque estudiaron en estos días. O a la inversa. Falta todavía. Falta jueves, viernes, sábado, domingo. Además, eso está re fácil. Ahí una leidita. Un rato antes el examen es a las 8 de la noche, pues una hora que no sé si a esa hora va a ser o a qué hora. Pero dice, una leidita le ya estuvo. Perdió. Lo alcanzó su pasado. Debió haber estudiado antes y no lo hizo, lo alcanzó su pasado, perdió. Y así es la vida. Así es la vida. A toda persona lo alcanza su pasado. Entonces pensemos en nuestro futuro. ¿Qué queremos que nos alcance el día de mañana? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Qué queremos? Una decisión personal. Bien. ¿Alguna duda adicional? Porque con eso terminamos el tema de los órganos
jurisdiccionales. Sí, Scarlett, escucho. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una pregunta. ¿Será que puedo quedarme al final a hablar con usted de algo? Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Bien. El miércoles del examen, me dice Víctor Augusto, el miércoles. Todavía no tenemos nosotros oficialmente en la página, todavía no tenemos los datos de los exámenes. ¿Aún no? Alguien lo compartió ahí, pero oficial en la página no tenemos. Bueno, primero Dios, el viernes ya lo tenemos. Okay. Bueno, si es el lunes o si es el miércoles, ¿qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar lo que hemos visto y lo que veamos el viernes. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a ver. Para que lo tengan ya ahí. Disculpe, ¿qué plataforma va a examinar usted? En Classroom, claro, no se complique. Usted nos va a mandar el... Ahí se los mando el link, no tengan pena. Gracias. No, yo lo mandé, va a salir publicado. Va a salir la publicación y hasta ahí, no tengan pena. Va, gracias. Bueno, entonces... Licenciado, disculpe. Sí, claro. ¿Usted dará algún breve repaso el viernes? No, Carlos, fíjese que por dos razones no. La primera es porque el primer día, creo que 2 días no pudimos recibir clases. Una porque no estaba bien la plataforma y no sé qué pasó otro día, entonces perdimos 2 clases. Entonces, lo que vamos a ver el día viernes va a ser parte del examen, y lo que toca ver el lunes también en la parte del examen, pero no quiero recargarlos. O sea, lo del lunes va a ser para el segundo examen, pero si hubiéramos tenido las clases como estaban programadas, los temas los hubiéramos adoptado el viernes, entonces hubiera habido opción de repasar un poquito. Pero de repente podemos hacerlo, nos damos unos minutos ahí para que ustedes el día lunes me hagan algunas observaciones, yo con mucho gusto les ayudo, pero no podemos todo el periodo hacerlo. Tal vez podemos dar unos 10, 15 minutos, va 20 minutos, lo más, para algunas cositas que ustedes crean necesarias, con mucho gusto, pero no podemos. Gracias, licenciado. Otros años yo lo he hecho, les dejo y lo repasamos completo, ¿verdad? Todo lo que vamos a evaluar, pero en estas circunstancias ya perdimos misteriosamente 2 clases. Bien, entonces, el lunes, por favor, el viernes nos vemos de nuevo a la misma hora. Licenciado, solo, perdone, ¿cuánto tiempo dará de examen? Sí, Emerson. ¿Cuánto tiempo dará para el examen? 1 hora. Eso es suficiente.